Nos metemos en otro tema de actualidad porque ustedes saben, después de 4 meses de clases virtuales se completó el retorno a la presencialidad de los alumnos de secundaria, un proceso que comenzó el pasado 12 de julio. Para conocer cómo viene la marcha de la educación presencial en esta área educativa es que recibimos a la directora general de secundaria, Jennifer Cherro. Gracias, bienvenida. Buenos días a la audiencia. Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Subrayado en la firma, ¿no?, del pasaje de 3 inmuebles para las oficinas centrales de secundaria, y allí tuvimos la oportunidad de dialogar de esto del retorno, también con el presidente del CODICEN, que mencionaba que entre un 70 y 80% de presencialidad hay hoy en día en liceos y UTUS. ¿Era esperado? ¿Qué balance se hace de este porcentaje de presencialidad de alumnos? Bien, nosotros empezamos la actividad nuevamente el lunes 12 de julio. Allí convocamos alumnos de primero, de cuarto y de sexto año. El lunes 19 comenzaron los segundos y terceros de ciclo básico y el quinto de bachillerato. Tenemos en este momento 220.632 alumnos en nuestro sistema. En el primer tramo del lunes 12 habían iniciado la actividad el 49%. En este segundo tramo un 51%. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar en esos 2 lunes el departamento de Salto y Paysandú en la primera instancia, y después varios centros de Montevideo. Visitamos 5 centros de Montevideo de zonas distintas. Y como ustedes saben, secundaria, desde que está en pandemia y desde que asumí en pandemia y seguimos en pandemia, nosotros hemos apostado a la autonomía de los centros, confiando en los equipos directivos e inspectivos, en la mejor manera de organizar los cursos para aumentar la presencialidad. En este momento, los alumnos convocados, casi todos fueron, ¿no? Los chiquilines también ya tenían la necesidad de volver a clase. Lo interesante es recorrer y ver, y lo digo con muchísimo orgullo. Yo sé que la gente del interior a veces dice que nosotros somos muy centralistas y todo siempre está en Montevideo, pero quiero destacar el compromiso de la gente del interior, ¿no? Digo, contra viento y marea, atendiendo a sus estudiantes, los locales liceales, y debo decirlo, toda pandemia nos puede traer crisis, pero también nos trae crecimiento y cambios. Nunca estuvieron tan limpios los centros educativos como lo están hoy. La verdad que una maravilla lo que vi en Salto y Paysandú. También la esperanza que le da ver a equipos directivos y funcionarios docentes y no docentes tan comprometidos con los jóvenes, que son el principal objetivo de nuestro accionar, y ver cómo se han organizado. Nosotros, por ejemplo, tenemos situaciones de liceos que los citan lunes, miércoles y viernes a un tramo, martes, jueves y sábado al otro tramo, y a la semana siguiente cambian el orden. Es decir, si tú citaste del 1 al 15 y del 16 al 20, cambiás. Del 16 al 20 van lunes, miércoles y viernes, y del 1 al 15, martes, jueves y sábado. Lo interesante del caso es que en la mayoría de los centros educativos se ha tratado de poner televisores, porque de esta manera permite convocar a 15 alumnos, tener allí una ceibalita encendida, hacer una conexión Zoom, y el resto de los alumnos siguen la clase, pero por vía de conectividad. Eso nos lleva a que aumentemos la totalidad de los alumnos en clase. Por otra parte, se ha visto, y lo he visto la verdad que con alegría, lo que han hecho, de lugares en espacios grandes, de liceos que tienen espacios grandes, cerca de ventanas, han habilitado salones, están separados de repente con pizarrones y demás, entonces mantienen el protocolo de 1 metro, pero hacen que vaya todo el grupo toda la semana. A propósito de protocolos, ¿hay un pedido concreto para reducir las distancias? En el día de ayer Silva adelantaba algo de eso, hoy ya está publicado en algunos medios, de que el Ministerio de Salud Pública está analizando ahora, con la baja de los casos, bueno, reducir o flexibilizar un poco los protocolos para aumentar las horas presenciales. Bien, nosotros en tanto, por suerte, bajamos a un nivel amarillo, y además también es positivo que muchísima cantidad de gente se ha vacunado, y nuestros estudiantes también.
Lo que estamos viendo es si ese protocolo de 1 metro podría tener más flexibilidad de manera de asegurar que todos los alumnos o casi todos los alumnos estén en forma presencial. No digo volver a una normalidad porque sabemos que todavía estamos lejos de decir estamos fuera de la pandemia, pero sí de ver en tanto hay alumnos vacunados y la mayoría de los docentes vacunados y un alto porcentaje de la población vacunada, si podemos acceder a eso, siempre manteniendo, por supuesto, el protocolo de ponerse alcohol en gel, el tapaboca y demás, que creo que lo tienen incorporado todos ya, ¿no? Los estudiantes de educación media saben que tienen que usar el tapaboca y hacer ciertas medidas. Incluso, digo, uno al llegar a los liceos veías no una, a veces 2 o 3 alfombritas sanitarias, el funcionario en la puerta con el alcohol en gel, de manera que tanto cuando entras o salís del centro educativo, esa precaución se tenga en cuenta. Entonces sí, a nivel de Codicen, que ayer estuvimos reunidos, se planteó hacer tratativas ante el Ministerio de Salud Pública, pero ustedes saben que hoy día lo pedagógico está atado a lo sanitario, inevitablemente. Y entonces no queremos tomar ninguna medida en pos de lo pedagógico que pueda significar un retroceso en lo que tiene que ver con la salud. Directora, uno de los temas que hemos estado estos días tratando asiduamente aquí en Arriba Gente tiene que ver con la afectación que ha tenido fundamentalmente para esta población, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, la pandemia. Algo que tal vez en un primer momento fue advertido fundamentalmente por aquellos profesionales en salud mental, fue advertido, hay que decirlo, pero no debidamente valorado. A partir de ciertos acontecimientos y de ciertos números que se dieron a conocer en los últimos días, todos empezamos a mirar de otra manera esta situación, fundamentalmente los papás. Ayer, sin ir más lejos, teníamos una nota con el director del INJU a propósito de una campaña que nos habla a los adultos del cuidado que debemos tener sobre determinados silencios que pueden tener nuestros adolescentes, sean nuestros hijos o sea alguien que tal vez frecuente nuestra casa o sea amigo de nuestros hijos. La pregunta apunta a lo siguiente: evidentemente todo el tema sanitario es fundamental, la manera en que se vaya proyectando ese retorno, ojalá que completo, a la presencialidad de aquí a las próximas semanas. ¿Hay alguna advertencia o alguna mirada particular que se le pida a los docentes, que se le pida a quienes a veces no son los docentes, sino que es muchas de la gente que trabaja en los centros educativos, que tiene una relación directa con el estudiantado, sobre el estar atentos a determinado tipo de comportamientos, determinado tipo de situaciones, que serán secuelas que iremos viendo con el correr del tiempo en nuestros adolescentes? Por supuesto que nosotros tenemos dentro de los centros educativos determinados actores institucionales que, digo, el rol del profesor adscripto es fundamental, el rol de un equipo multidisciplinario, ya sea a través de un psicólogo o de un educador social. Sin duda que el regreso implica el reencuentro y el reencuentro hace que algunas conversaciones que se habían mantenido por Zoom o quedaron pendientes se retomaran. No todos los alumnos son iguales, no todos reaccionan de la misma manera. Y nosotros como institución educativa ya hace mucho tiempo que estamos haciendo mucho más que el rol de solamente brindar educación o dar literatura, historia o geografía. Hace muchísimo tiempo que las instituciones han asumido otros roles. Incluso nosotros debemos respetar aquel referente que el alumno haya elegido para acercarse y comunicar. Porque a veces, es ese adulto menos pensado, pero es el que puede resultar más afín al estudiante como para y brindar una información que puede ser de interés. En general y por suerte, en los liceos se trabaja colaborativamente y entonces aquel referente adulto que haya sido consultado o informado de cierta situación, por supuesto que hace lo propio, lo que tiene que hacer, aconsejar, pero además acercar la inquietud al equipo
directivo para que se pueda actuar en consecuencia, ¿no? Digo, yo a veces que he estado en liceos grandes de segundo ciclo y en liceos pequeños, a veces estar en la entrada de los turnos conjuntamente con un auxiliar, que uno va saludando, va viendo el entorno, pero también vas viendo cómo está el chiquilín, cómo te saluda, cómo se acerca. Y realmente uno en un centro educativo, los actores institucionales que hay son referentes. Y en general los chiquilines, por suerte, se acercan, consultan, hablan, cuentan, expresan. Que, digo, eso por supuesto que estamos atentos. Además, Humberto, que esto no nos ha afectado solamente a los estudiantes, sino a los propios adultos, ¿no? Es verdad. Digo, porque la actividad docente se ha visto interpelada a realizar cambios no planificados, y decir, bueno, el escenario ideal es no. Hoy estamos en pandemia y el escenario es y tengo que hacer una serie de actos, actividades y priorizaciones que no tenía que hacer antes para poder atender al alumno, ¿no? Es decir, fíjense aquellos docentes, y no hablo ni de más jóvenes ni de menos jóvenes, sino de ciertas prácticas educativas. Había docentes que usaban alternativamente la tecnología, otros que lo usaban asiduamente y otros que no lo usaban. Digo, de golpe tuvimos que empezar a socorrernos entre los propios docentes para que, bueno, fuera posible la conexión a Zoom, la conexión en plataforma CREA, que por cierto el otro día estaba pidiendo los datos de este mes que pasó y decirles que lo que ha sido en este periodo, el 96% de los chiquilines, tanto en ciclo básico como en bachillerato, estuvieron conectados a la plataforma CREA y el 98% de los docentes. Pero también tenemos experiencias de las otras, ¿no? Del interior del país, que de repente estamos en zonas rurales o centros educativos más retirados, que los adscriptos llevaban material impreso, por eso se ha dado a los liceos hojas, porque llevan el material impreso y los dejan en un determinado punto, se encontraban, y ahí el profesor, el adscripto, el director, el subdirector repartía el material. Lo importante es que todo el mundo usó lo que tuvo cerca, usó su espíritu creativo y su imaginación, pero lo importante era tener a esos chiquilines cerca. Digo, tengo liceos como por ejemplo el Sarandí del G, que a veces la conectividad no era tan eficiente y la mayoría estaban en virtualidad, pero había unos cuantos que iban en presencialidad, siempre presentando y respetando el protocolo. ¿Se va a flexibilizar las evaluaciones más de fin de año? Nosotros ahora lo que pensamos, y siendo optimistas, pensamos que bueno, que este es un tramo hasta llegar a diciembre, ¿no? Y después, así como al principio de año a los inspectores de asignatura se le habían pedido priorizaciones programáticas, ahora vamos en este segundo tramo a volver a hacer énfasis en eso para que los contenidos esenciales sean dictados de manera de que no haya un detrimento en lo que es la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente, directora. No, gracias a ustedes. Y a las familias decirles que, por favor, siempre que sean convocados, que manden a sus hijos, porque el año recién empieza en profundidad en lo que es la presencialidad. Pero la educación pública está presente para ellos. Muchísimas gracias. Muy amable. Jennifer Cherro, directora general del Consejo de Educación Secundaria, ha pasado por la mañana de Arriba Gente.